Mi nombre es Esperanza Montoya, tengo 78 años y hace exactamente 7 días que enterré a mi esposo, Arturo. Toda mi vida fui repostera aquí, en nuestro pequeño pueblo de Cielo Azul, en Nuevo México. La gente decía que mis bizcochitos tenían un sabor a memoria, a hogar. Pero hoy, mi propio hogar se siente como un lugar extraño, un eco de lo que fue. El silencio en esta casona de adobe es tan pesado que casi puedo tocarlo. Desde que volví de la misa del séptimo día, no he hecho más que sentarme en el sillón de Arturo, con este sobre amarillento en mi regazo. Pesa más que una piedra, más que los 50 años de recuerdos que guardo en esta casa. El olor a incienso de la parroquia todavía está impregnado en mi rebozo negro. Cierro los ojos y vuelvo a estar en la sacristía, un cuartito frío con olor a cera vieja y a flores marchitas. El padre Mateo, un muchacho tan joven que podría ser mi nieto, me tomó del brazo con una delicadeza que me asustó. Su voz fue un susurro urgente, casi temeroso, como si las paredes de la iglesia pudieran oírlo. Me entregó la carta y sus palabras se clavaron en mi pecho como astillas de hielo: ábrala usted sola, porque sus hijos le mienten. Esa frase no deja de repetirse en mi cabeza, una y otra vez. Una mentira. La palabra es fea, sucia. No encaja con la imagen de mis hijos, Rubén y Sofía. Ellos han estado aquí todos los días, trayéndome comida en recipientes de plástico, contestando el teléfono, manejando las cuentas. No te preocupes por nada, mamá, me dice Sofía con esa voz cantarina que usa cuando cree que no entiendo algo. Nosotros nos encargamos de todo. Y yo, sentada aquí como una niña, les he dejado hacer. Les he dejado tomar las riendas de mi vida, creyendo que era por amor, por cuidado. Pero ahora, esas palabras, nosotros nos encargamos de todo, suenan diferentes. Suenan a control. La carta sigue en mi regazo, sin abrir. Mis dedos, torpes y manchados por la edad y la harina, tiemblan al rozar el sello de cera. Arturo no era un hombre de secretos. Era un hombre de rutinas, de silencios cómodos y de risas escandalosas viendo sus viejas películas. ¿Por qué usaría al padre como mensajero? ¿Qué verdad tan terrible no pudo decirme a la cara, en esas últimas noches en que apenas podía respirar y yo le sostenía la mano? La idea de que mis propios hijos, mi sangre, le estuvieran ocultando algo a él, y ahora a mí, me provoca una náusea helada que sube desde el estómago. El teléfono suena, y el ruido repentino me hace saltar. Es Sofía, lo sé por la insistencia de los timbrazos. Dudo en contestar. Su voz, que antes era un consuelo, ahora se siente como una inspección. Mamá, ¿estás bien? ¿Comiste el caserol que te dejó Rubén? Suena tan normal, tan preocupada. Le miento, le digo que sí, que todo está bien, que solo estaba descansando un poco. El sabor de la mentira en mi propia boca es amargo, metálico. Me siento una traidora, pero ¿a quién estoy traicionando? ¿A mis hijos por dudar o a mi difunto esposo por no hacerle caso? Bueno, mamá, solo quería asegurarme. Acuérdate de tomarte la pastilla de la presión. Te quiero mucho, dice antes de colgar. Yo también, susurro al teléfono mudo. El cariño en su voz era real, lo sentí. ¿O es que soy una vieja tonta, fácil de engañar? Me levanto y camino hacia la cocina. El guisado que trajo Rubén está intacto sobre la encimera, cubierto con papel de aluminio. Ni siquiera tengo hambre. La casa, que siempre olía a canela y a pan recién hecho, ahora solo huele a soledad y a desinfectante de pino. Me asomo por la ventana que da al huerto. Mis rosales están empezando a marchitarse. Arturo era quien los cuidaba, quien les hablaba como si fueran personas. Me doy cuenta de cuántas cosas daba por sentadas, cuántos pequeños gestos de mi marido llenaban los vacíos de esta casa. Ahora, cada rincón grita su ausencia. Y en medio de este dolor tan grande, tan fresco, él me dejó esta última tarea: desconfiar. Desconfiar de lo único que me quedaba en el mundo. Me siento tan cansada, tan frágil. Decido esconder la carta. No puedo enfrentarla ahora. Tal vez nunca. La deslizo dentro de un viejo libro de recetas, uno con las páginas manchadas de vainilla y con las esquinas dobladas. La meto entre la receta del dulce de leche de mi madre y la de los bizcochitos de la abuela. Un lugar seguro, un lugar lleno de verdades dulces que conozco. Quizás si la ignoro, la advertencia de Arturo desaparecerá, se disolverá como el azúcar en la leche caliente. Aún no sabía que esconderla solo haría que su presencia fuera más grande, más pesada. El resto de la mañana pasa en una neblina. Intento barrer las hojas secas que el viento metió por la puerta, pero el esfuerzo me deja sin aire. Me siento en el porche, viendo pasar los autos en la calle polvorienta de Cielo Azul. Cada rostro conocido que me saluda con la mano me parece un juez. ¿Sabrán algo? ¿Verán en mi cara la duda que me carcome por dentro? La comunidad nos ve como la familia perfecta, la viuda
doliente, amparada por hijos ejemplares. Qué frágil es esa imagen. Qué fácil sería romperla en 1000 pedazos. Miro mis manos, las mismas que amasaron miles de panes, que arroparon a mis hijos cuando tenían fiebre, que sostuvieron la mano de Arturo hasta su último aliento. Ahora se sienten inútiles, incapaces de abrir un simple sobre. ¿He perdido mi fuerza? ¿O es que nunca la tuve? Siempre fui Esperanza, la esposa de Arturo, la madre de Rubén y Sofía. Nunca fui solo Esperanza. ¿Y ahora qué estoy? Sola, no sé quién soy. No sé si soy la mujer capaz de enfrentar una verdad que podría destruirlo todo. El sol de la tarde empieza a calentar las baldosas de adobe, y el canto de un cenzontle en el jardín me recuerda a Arturo. Él amaba a esos pájaros. Decía que tenían todas las canciones del mundo en la garganta. Escucharlo me trae una punzada de dolor tan aguda que me dobla. Las lágrimas que no lloré en la iglesia empiezan a brotar, calientes y silenciosas. Lloro por mi marido, por mi soledad, y lloro por el miedo terrible a lo que está por venir. Lloro porque por primera vez en mi vida, me siento completamente perdida en mi propia casa. De repente, escucho el motor del coche de Rubén estacionándose afuera. Mi corazón da un vuelco y me seco las lágrimas rápidamente con el dorso de la mano. No quiero que me vea así. Rubén odia las demostraciones de emoción. Para él, todo tiene una solución práctica, una lógica fría. El sonido de sus pasos firmes en el camino de grava se acerca, y siento como una coraza invisible se forma a mi alrededor. Tengo que ser fuerte, tengo que parecer normal. No puede saber que una simple carta ha puesto mi mundo de cabeza. Rubén entra sin tocar, como siempre. Lleva su traje de trabajo, aunque se ha quitado la corbata. Huele a oficina, a papel y a café caro. Mamá, dice, y su voz es tan directa, tan sin adornos. ¿Cómo sigues? No espera una respuesta. Pone un portafolio sobre la mesa del comedor y saca unos papeles. Solo vine un momento. Hay unas cosas del banco que necesito que firmes. Es para agilizar los pagos de la casa y las facturas. Para que no tengas que preocuparte por nada. Otra vez esa frase. No te preocupes por nada. Me tiende un bolígrafo y señala una línea punteada en la parte inferior de un documento lleno de letras pequeñas que no puedo leer sin mis lentes. Solo es una autorización, mamá, para que yo pueda manejar la cuenta conjunta mientras te recuperas. Lo dice con tanta naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo. Pero sus ojos no se encuentran con los míos. Miran el papel, la pared, cualquier cosa menos mi cara. Y en ese pequeño gesto, en esa mirada esquiva, la advertencia de Arturo grita dentro de mí. Mi mano, al tomar el bolígrafo, tiembla de una forma incontrolable. No es por la edad, es por el pánico. Un sudor frío me recorre la espalda. ¿Qué estoy a punto de firmar? ¿Le estoy entregando el control de todo lo que Arturo y yo construimos juntos? Intento enfocar la vista en las palabras, pero se vuelven borrosas. No encuentro mis lentes, hijo, miento, y mi voz sale como un hilo tembloroso. Siento su impaciencia en el aire, en la forma en que sujeta la esquina del papel, esperando. Están sobre la repisa, mamá, dice, señalando con la cabeza, sin moverse. Hay un filo en su voz, una prisa que me alarma. Me quedo inmóvil, con el bolígrafo suspendido sobre el papel. Por un instante, el recuerdo de Arturo en el hospital, tratando de decirme algo con los ojos, es tan vívido que me quita el aliento. Si hubiera prestado más atención entonces, quizás no estaría en esta situación, a punto de firmar a ciegas mi propio destino. La tarde se alarga y el sol dibuja sombras largas en el suelo de la sala. Rubén ha estado aquí casi una hora, esperando. Su paciencia, siempre tan corta, se ha agotado por completo. Lo veo en la forma en que tamborilea los dedos sobre la mesa de madera, un sonido rítmico y exasperante que martillea mis nervios. Cada tic-tac del reloj de pared parece contar los segundos de mi indecisión. La presión en la habitación es tan densa que me cuesta respirar. Mamá, es solo una firma. Tengo que volver a la oficina, insiste, y esta vez no hay ni rastro de amabilidad en su tono. Siento que estoy en el borde de un precipicio. Si firmo, podría estar entregando mi independencia, mi seguridad, todo lo que Arturo me dejó. Si no firmo, ¿qué pasará? ¿Se enojará? ¿Revelaré mis sospechas y desataré una guerra familiar en pleno luto? Me siento como un ratón, acorralado. La cara de mi hijo, antes tan familiar y querida, ahora me parece la de un extraño. Veo la mandíbula apretada, la vena latiendo en su sien. No es preocupación lo que hay en sus ojos, es frustración. Es el rostro de alguien que no está recibiendo lo que quiere. La imagen de Sofía también me viene a la mente. Su voz dulce por teléfono, sus cuidados, sus comidas preparadas. ¿Es todo parte de lo mismo? ¿Un elaborado teatro para mantenerme dócil y controlada?
La idea es tan monstruosa que mi mente se niega a aceptarla por completo. Estos son mis hijos, los niños que crié, a los que les leí cuentos y curé las rodillas raspadas. ¿Cómo podrían mentirme de una manera tan cruel? Pero la carta de Arturo, escondida en el libro de recetas, pulsa con una energía propia, como un corazón que late al unísono con el mío. No me siento bien, Rubén, digo finalmente, mi voz apenas un susurro. Quizás mañana. Hoy estoy muy cansada. Dejo el bolígrafo sobre la mesa con un pequeño clic que resuena. En el silencio. La reacción de mi hijo es inmediata y aterradora. Recoge los papeles con un movimiento brusco, metiéndolos de nuevo en su portafolio sin cuidado. No dice nada, pero su silencio es más elocuente que cualquier grito. Es un silencio lleno de ira contenida, de planes frustrados. Se levanta y camina hacia la puerta. Ni siquiera me mira. Como quieras, mamá, dice, con la voz helada. Pero estas cosas no pueden esperar para siempre. Y con esa amenaza velada, sale y cierra la puerta. Detrás de él. El sonido del portazo retumba en la casa vacía, y me deja temblando, sola con mis miedos. Me doy cuenta de que acabo de ganar una pequeña batalla, pero he iniciado una guerra que no sé si tengo las fuerzas para pelear. El sol se está poniendo, tiñendo las paredes de adobe de un color anaranjado y melancólico. La casa se siente más grande, más vacía que nunca. La visita de Rubén no ha hecho más que confirmar mis peores temores. Ya no es solo una advertencia susurrada por un sacerdote, es una mirada esquiva, una impaciencia cruel, una amenaza apenas disimulada. La mentira, sea cual sea, es real. Puedo sentirla en el aire, puedo verla en los ojos de mis propios hijos. Me acerco al viejo librero y saco el libro de recetas. La cubierta de cuero está gastada por el uso. Lo abro y ahí está, el sobre amarillento. Ya no parece un simple pedazo de papel. Ahora parece una sentencia. Arturo sabía. Sabía que yo no le creería si me lo decía directamente. Sabía que mis hijos me convencerían de que estaba delirando. Por eso usó al padre, por eso lo escribió. Para que yo tuviera una prueba irrefutable, una voz desde la tumba que no pudiera ser silenciada. Miro el retrato de Arturo sobre la chimenea. Sus ojos parecen mirarme, esperando. ¿Qué hago, mi amor? ¿Qué se supone que haga ahora? Estoy sola contra ellos dos. Ellos son jóvenes, inteligentes, un administrador y una abogada. Yo solo soy una vieja repostera con las manos manchadas de harina y el corazón roto. Me siento atrapada entre el amor por mis hijos y la lealtad a mi esposo. Cualquier camino que elija, me llevará a la ruina. Sostengo la carta con ambas manos. El sello de cera parece un ojo rojo que me observa. Abrirla significa destruir la imagen de la familia que construí durante 50 años, significa enfrentar una verdad que podría dejarme completamente sola en el mundo. No abrirla significa vivir en una mentira, traicionar la última voluntad de Arturo y convertirme en una marioneta en manos de mis hijos. No hay salida. Estoy en una encrucijada imposible, y el peso de esta decisión me está aplastando. La lucha silenciosa que he librado todo el día en mi cabeza ha llegado a su fin, y ahora solo queda la acción, por más aterradora que sea. La puerta que Rubén cerró con tanta fuerza dejó un eco que pareció vibrar en mis huesos. Me quedé sentada en la penumbra del comedor, mirando el lugar vacío donde estuvieron los papeles, donde mi hijo intentó despojarme de mi voluntad con un bolígrafo. El sol de la tarde se colaba por las persianas, dibujando rejas de luz y sombra sobre el suelo de baldosas. Me sentía prisionera en mi propia casa, una casa que de repente se había vuelto extraña y hostil. El silencio ya no era de luto, era un silencio de conspiración. Cada crujido de la madera, cada silbido del viento, sonaba como un susurro a mis espaldas. Me levanté, sintiendo el peso de mis 78 años en cada articulación. Caminé lentamente hacia el huerto, necesitaba aire, necesitaba sentirla. Tierra bajo mis pies para recordar quién era. Los rosales de Arturo estaban descuidados, sus flores caídas como cabezas rendidas. El olor a tierra húmeda y a pétalos marchitos me llenó los pulmones. Era un reflejo de cómo me sentía por dentro, abandonada, pudriéndome en silencio. Mientras arrancaba una mala hierba con manos temblorosas, me pregunté si Arturo había visto esto venir, si su enfermedad le había dado una claridad que a mí me faltaba. ¿Por qué no me dijo nada directamente? ¿Acaso pensó que no le creería? Justo entonces, el sonido familiar del coche de Sofía se detuvo en la entrada. Mi corazón dio un brinco, una mezcla de alivio y pánico. Sofía era la suave, la comprensiva, el contrapunto de la dureza de Rubén. Quizás él había actuado por su cuenta. Quizás ella no sabía nada. Me aferré a esa esperanza con la desesperación de quien se ahoga. Entró por la puerta de la cocina, que siempre dejábamos sin llave, con una sonrisa radiante y una bolsa de papel en la mano. Mamá,
Te traje unos panecitos de la panadería nueva. Huelen a gloria, dijo, su voz un bálsamo sobre mi ansiedad. Se movía por mi cocina con una familiaridad que ahora me resultaba invasiva. Puso agua a calentar para un té y empezó a hablar sin parar sobre su día en el bufete, sobre un caso complicado, sobre lo cansada que estaba. Yo solo asentía, estudiando su rostro, buscando una grieta en su máscara de hija perfecta. ¿Hablaste con Rubén?, le pregunté, intentando que mi voz sonara casual. Su sonrisa se tensó por una fracción de segundo. Sí, me llamó. Dijo que estabas un poco abrumada hoy. Es normal, mamá. Por eso estamos aquí, para quitarte las preocupaciones de encima. La misma frase. La misma mentira ensayada. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, la misma donde le serví el desayuno durante 30 años, y me tomó la mano. Sus manos eran suaves y cuidadas, las de una abogada, no las mías, ásperas y manchadas de harina. Mamá, esos papeles del banco son importantes. Es para protegerte. Hay muchos estafadores que se aprovechan de personas en tu situación. La palabra, viuda, quedó flotando en el aire, no dicha pero entendida. La condescendencia en su tono era tan sutil, tan envuelta en cariño, que casi me hizo dudar de mí misma. Casi. De repente, su teléfono vibró sobre la mesa. El nombre, Rubén, brilló en la pantalla. Ella me miró y se levantó. Es del trabajo, mamá, un segundo. Caminó hacia la sala, bajando la voz, creyendo que yo no la oiría. Desde la cocina. Pero en el silencio de la casa, cada una de sus palabras me llevó como un cuchillo afilado. Sí, estoy con ella. No, no quiso firmar. Dice que está cansada. No te preocupes, yo la convenzo. Siempre lo hago. Hizo una pausa, y yo contuve la respiración, mi taza de té temblando en mis manos. Lo que dijo a continuación fue lo que hizo que el suelo desapareciera bajo mis pies. El agente inmobiliario llamó. Dice que los compradores están impacientes, que necesitan cerrar el trato antes de fin de mes. Sí, lo sé, Rubén, lo sé. El depósito para el asilo en Albuquerque no es reembolsable. Tenemos que conseguir esa firma esta semana o lo perdemos todo. La palabra, asilo, resonó en mi cabeza, una explosión silenciosa que destrozó todo lo que yo creía saber sobre el amor de mis hijos. No era cuidado, era un plan. No era protección, era un despojo. Me quedé paralizada. El calor del té se sentía helado en mis dedos. ¿Vender mi casa? ¿La casa que Arturo construyó con sus propias manos? ¿Enviarme a un asilo, lejos de mi pueblo, de mis recuerdos, de todo lo que conocía? La crueldad del plan era tan inmensa, tan calculada, que me dejó sin aire. El rostro sonriente de Sofía, sus panecitos, su falso cariño, todo era parte de una actuación. Una actuación para deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo que ya no encajaba en sus vidas. Cuando Sofía volvió a la cocina, su sonrisa seguía intacta. No tenía idea de que yo lo había oído todo. ¿Todo bien, mamá? Te quedaste muy callada. Su voz, antes un consuelo, ahora sonaba como el siseo de una serpiente. Tuve que reunir cada gramo de fuerza que me quedaba para mirarla a los ojos y no gritar. Solo estoy cansada, hija. Creo que me voy a recostar un rato. Mi propia voz sonaba extraña, lejana, como si perteneciera a otra persona. A una mujer que acababa de morir por dentro. Claro, mamá. Descansa. Yo limpio esto, dijo, y empezó a recoger las tazas con una eficiencia que me heló la sangre. Estaba limpiando las huellas de su traición. La miré por última vez, a mi hija, a la niña a la que le había enseñado a leer, y vi a una extraña. Una extraña con mi sangre, pero sin mi corazón. Me di la vuelta y caminé hacia mi cuarto, cada paso una tortura. Sentía su mirada en mi espalda, evaluándome, calculando su próximo movimiento. Cerré la puerta de mi habitación y me apoyé en ella, temblando de pies a cabeza. El shock inicial dio paso a una ola de rabia tan pura y caliente que me sorprendió. ¿Cómo? ¿Se atrevían? Después de todo lo que Arturo y yo habíamos sacrificado por ellos, por su educación, por sus futuros. ¿Esta era mi recompensa? ¿Ser descartada y enviada a un hogar de ancianos para que pudieran quedarse con el dinero de mi casa? La imagen de Arturo en su lecho de muerte, tratando de hablar, me vino a la mente con una claridad dolorosa. Estaba intentando advertirme. Y yo no lo había entendido. La duda que me había atormentado todo el día se disolvió, reemplazada por una certeza. Terrible y amarga. La carta. La carta de Arturo ya no era una fuente de miedo, era mi única arma, mi única aliada en esta guerra que no sabía que estaba librando. La advertencia del padre Mateo, sus hijos le mienten, ya no era una sospecha, era el Evangelio. Me sentí increíblemente estúpida por haber dudado,
por haber querido creer en la bondad de mis hijos cuando mi propio esposo me estaba gritando la verdad desde la tumba. Esperé a escuchar el sonido del coche de Sofía alejándose. El silencio que dejó atrás era diferente. Ya no era opresivo, era un campo de batalla vacío, esperando el próximo movimiento. La tristeza de mi luto no había desaparecido, pero ahora estaba mezclada con algo nuevo, una determinación fría como el acero. No me iban a quebrar. No iba a ser la viejita dócil y confundida que ellos querían que fuera. Fui repostera toda mi vida, y si algo aprendí es que para que algo salga bien, hay que seguir la receta al pie de la letra. Y la receta de Arturo estaba en ese sobre. Con las manos ya firmes, sin un solo temblor, caminé hacia el librero del comedor. Saqué el viejo libro de recetas de mi madre, sus páginas amarillas y manchadas de vainilla. El olor familiar me dio un instante de consuelo, un recordatorio de las mujeres fuertes de las que yo descendía. Abrí el libro y allí estaba, el sobre amarillento, escondido entre la receta de los bizcochitos y la del dulce de leche. Ya no lo veía como una sentencia, sino como una llave. La llave para entenderlo. Todo. Lo saqué y lo sostuve en mis manos. El sello de cera roja, con la inicial de Arturo grabada, parecía un corazón sangrando. Por un momento, sentí una punzada de dolor por él, por haber tenido que morir con esta carga, sabiendo la traición que se cernía sobre mí. Me hizo una promesa silenciosa: no dejaría que su último acto de amor fuera en vano. Me senté en su sillón, el que todavía guardaba la forma de su cuerpo, y respiré hondo. Ya no había resistencia en mí. La duda se había quemado en el fuego de la revelación. Sabía que abrir esa carta cambiaría mi vida para siempre, que destruiría a mi familia tal como la conocía. Pero la alternativa era peor: vivir una mentira, convertirme en una prisionera de mis propios hijos y morir en un lugar extraño, rodeada de desconocidos. La Esperanza Montoya que había criado a Rubén y Sofía, la que confiaba ciegamente, había muerto esa tarde en la cocina. Con un movimiento decidido, rompí el sello de cera. El sonido del papel rasgándose fue el único ruido en toda la casa. Desdoblé la hoja con cuidado. La letra de Arturo, un poco temblorosa por la enfermedad, llenaba la página. Era su voz, su esencia, su último intento de protegerme. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran de tristeza, eran de gratitud y de una furia justiciera. Empecé a leer, y las primeras palabras confirmaron mi peor pesadilla y encendieron la llama de mi lucha. Esperanza, mi vida, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, es porque no tuve la fuerza para decírtelo y porque el miedo me consumió. Perdóname. Nuestros hijos, nuestra sangre, no son quienes tú crees. Desde que me diagnosticaron, han estado planeando todo a tus espaldas. No es por cuidarte, mi amor. Es por el dinero. Tienen deudas, grandes deudas, y nuestra casa es su única solución. Quieren venderlo todo. Cada palabra era un golpe, una confirmación de la traición que había escuchado. La voz de Sofía en el teléfono se mezclaba con la caligrafía de Arturo, creando una sinfonía de engaño. Seguí leyendo, mi corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. Arturo había detallado todo: conversaciones que había escuchado, papeles que había encontrado escondidos en el despacho de Rubén, la forma en que Sofía usaba su conocimiento legal para manipular los documentos y dejarme sin nada. No solo querían la casa. Arturo escribió que habían estado vaciando lentamente su cuenta de ahorros conjunta durante los últimos 6 meses, usando la excusa de los gastos médicos. Cada retiro, cada transferencia, estaba documentado en un pequeño estado de cuenta que él había logrado imprimir y esconder junto con la carta. Era una traición metódica, fría y calculada, llevada a cabo mientras yo le sostenía la mano, creyendo que su único dolor era la enfermedad. La revelación fue tan brutal que sentí que el aire me faltaba. Me recliné en el sillón, la carta arrugada en mi puño. Mis hijos no solo me mentían, me estaban robando. Me estaban borrando de mi propia vida, pieza por pieza. Mientras me sonreían y me traían guisados en recipientes de plástico. La imagen de ellos, llorando en el funeral de su padre, ahora me parecía una burla grotesca. Lloraban por la herencia, no por el hombre. Me quedé allí sentada por lo que parecieron horas, mientras la oscuridad envolvía la casa por completo. No encendí ninguna luz. La oscuridad se sentía como una aliada, un manto bajo el cual podía procesar la magnitud de esta guerra. Ya no era una madre doliente y frágil. Era una mujer traicionada, una leona a la que le habían intentado robar su guarida y sus cachorros se habían convertido en chacales. La tristeza se transformó en una energía gélida que recorrió mis venas. Miré el retrato de Arturo sobre la chimenea. En la penumbra, sus ojos parecían brillar con una luz propia. Lo sé, mi amor, le susurré al retrato. Ya lo sé todo. Y te juro, por estos 50 años que me diste, que no se saldrán con la suya. No saben con quién se han metido.
La vieja Esperanza, la repostera de manos dulces, había sido enterrada junto a su marido. La que se levantaba de ese sillón era otra persona. Doblé la carta y el estado de cuenta con sumo cuidado y los guardé en el bolsillo de mi delantal. Eran mi prueba, mi munición. El plan de mis hijos tenía una falla fundamental: me subestimaron. Pensaron que la edad y el dolor me habían vuelto invisible, tonta, fácil de manejar. Pero se olvidaron de la mujer que había sobrevivido a sequías, a enfermedades, a la pobreza, la mujer que había construido un hogar y una familia de la nada. El punto de virada no había sido la revelación, sino mi decisión. La decisión de no derrumbarme. La decisión de luchar. Me levanté del sillón de Arturo por última vez como una víctima. A partir de ese momento, cada paso que diera, cada palabra que dijera, sería parte de mi contraataque. La casa olía a traición, pero debajo de eso, empezaba a oler a justicia. Y yo, Esperanza Montoya, estaba a punto de servirla, un plato que se come frío. Esa primera noche, después de leer la carta de Arturo, no dormí. Me senté en la oscuridad de la sala, con el papel en mi regazo, sintiendo como cada palabra se grababa a fuego en mi memoria. El primer paso de mi transformación no fue un acto de valentía, sino de puro miedo. Me levanté y, por primera vez en 50 años, pasé el cerrojo de la puerta principal y puse la cadenita de seguridad. Fue un gesto pequeño, casi ridículo, pero se sintió como si estuviera construyendo la primera pared de una fortaleza. La casa ya no era un hogar abierto, era un territorio que debía defender. Al día siguiente, mi primer error fue la torpeza. Impulsada por una mezcla de rabia y pánico, decidí buscar más pruebas. Fui al pequeño despacho de Arturo, un cuarto que olía a él, a tabaco de pipa y a libros viejos. Empecé a revolver sus cajones, buscando los papeles del banco, los títulos de propiedad, cualquier cosa. Mis manos temblaban tanto que tiré una pila de libros, y el ruido sordo me heló la sangre. Recogí todo a toda prisa, pero sabía que había dejado un rastro. No era una espía, era una anciana asustada, y mi desesperación me hacía descuidada. El teléfono sonó y era Sofía. Su voz era melosa, pero yo ya podía oír las grietas en ella. ¿Cómo amaneciste, mami? ¿Descansaste? Le mentí. Le dije que había dormido como un lirón, que me sentía mucho mejor. La mentira salió de mi boca con una facilidad que me asustó y me dio fuerza al mismo tiempo. Era un nuevo músculo que no sabía que tenía. Colgué el teléfono y me di cuenta de que cada conversación, a partir de ahora, sería una partida de ajedrez. Yo, que solo había jugado a las damas, tenía que aprender a mover las piezas con astucia. Mi nuevo hábito más importante fue el silencio. Dejé de ofrecer información. Cuando Rubén llamó para preguntar por qué no había ido al banco, simplemente le dije: no me sentí con ánimos, hijo. Ya veré mañana. No di excusas, no me justifiqué. El silencio se convirtió en mi escudo. Ellos estaban acostumbrados a que yo hablara, a que me quejara, a que me preocupara en voz alta. Mi laconismo los desconcertaba, podía sentir su frustración creciendo al otro lado de la línea. Era una pequeña victoria, pero me sabía a gloria. Empecé a formar una nueva disciplina. Cada mañana, en lugar de quedarme en el sillón lamentándome, salía al huerto. Cuidar los rosales de Arturo ya no era un acto de duelo, era un acto de guerra. Arrancaba las malas hierbas con una furia contenida, imaginando que arrancaba las mentiras de raíz. La tierra bajo mis uñas me recordaba que yo era fuerte, que venía de la tierra y que nadie me iba a arrancar de ella. El trabajo físico me aclaraba la mente, me ayudaba a pensar, a planificar mi siguiente movimiento. El conflicto interno era una bestia que me despertaba por las noches. La imagen de mis hijos cuando eran niños me asaltaba en sueños. Recordaba a Rubén con la rodilla raspada, llorando en mis brazos, y a Sofía durmiendo con su osito de peluche. ¿Cómo podían ser las mismas personas? El amor de madre es una raíz profunda y terca, y una parte de mí gritaba que estaba cometiendo un error terrible, que estaba destruyendo a mi familia por una paranoia de vieja. Me aferraba a la carta de Arturo como a un salvavidas en ese mar de dudas. La presión externa no tardó en llegar. Sofía apareció una tarde sin avisar. No traía panecitos, traía lágrimas en los ojos. Se sentó frente a mí y me acusó de ser fría, distante. ¿Ya no nos quieres, mamá? ¿Es que la muerte de papá te ha cambiado tanto? Rubén y yo solo queremos cuidarte, y tú nos tratas como a extraños. Su actuación era digna de un premio. Por un momento, su dolor pareció tan real que mi corazón se encogió. Estuve a punto de ceder, de abrazarla y decirle que todo era un malentendido. Pero entonces vi su bolso de diseñador sobre la mesa, uno que yo sabía que no podía permitirse con su sueldo de abogada junior. Y recordé las palabras de Arturo: tienen deudas, grandes deudas. La revelación
Fue como un baldazo de agua fría que apagó cualquier rescoldo de culpa. La miré a los ojos, mis propios ojos secos, y le dije con una calma que no sentía: estoy de luto, Sofía. Necesito mi espacio. Su rostro se transformó, la máscara de hija dolida se resquebrajó y por un segundo vi la fría frustración que había visto en Rubén. El siguiente ataque vino por correo. Llegó un sobre del banco con un aviso de segunda notificación para una cuenta que yo no reconocía. El pánico me invadió. ¿Habían hecho algo a mis espaldas? ¿Habían falsificado mi firma? Me sentí completamente ignorante, una analfabeta en el mundo de las finanzas y las leyes que ellos dominaban. La sensación de impotencia fue tan abrumadora que tuve que sentarme en el suelo de la cocina para no caerme. Me di cuenta de que no podía luchar sola. Necesitaba un aliado. Mi primer instinto fue llamar al padre Mateo, pero lo descarté. El pobre muchacho ya había hecho suficiente, no podía involucrarlo en una guerra familiar. Entonces pensé en Consuelo, mi comadre, mi amiga del alma desde que éramos niñas. Viuda desde hacía 10 años, había pasado por el infierno con sus propios hijastros por la herencia de su marido. Consuelo no tenía un pelo de tonta. Era la única persona en Cielo Azul que entendería mi situación sin juzgarme. Tomar esa decisión, la de confiar en alguien, fue el verdadero punto de virada. Llamé a Consuelo y le pedí que viniera, pero no a mi casa. Nos vimos en la placita del pueblo, bajo la sombra de los álamos. Le conté todo, mi voz temblando al principio, luego fortaleciéndose con cada palabra de traición que pronunciaba. Le mostré la carta de Arturo. Consuelo la leyó, se quitó los lentes, y me miró con sus ojos agudos y penetrantes. No dijo, lo siento, ni me dio falsos consuelos. Dijo algo mucho mejor: ¿y qué vas a hacer al respecto, comadre? Esa pregunta me devolvió el poder. Ya no se trataba de lo que me estaban haciendo, sino de lo que yo iba a hacer. Consuelo me escuchó despotricar, llorar de rabia y de miedo durante 1 hora. Luego, con la paciencia de quien ha peleado y ganado sus propias batallas, me dio mi primera lección de estrategia. Esperanza, me dijo, ellos juegan con papeles y con leyes. Tú tienes que jugar el mismo juego. Pero primero, tienes que dejar de actuar como una víctima. Tienen que volver a verte como la matriarca. Sus palabras me calaron hondo. Volví a casa sintiéndome diferente. La conversación con Consuelo había sido como un trago de mezcal fuerte, me quemó por dentro, pero me enderezó la espalda. Ya no me sentía sola. Tenía un plan, un primer paso concreto. Consuelo me había dado el nombre de un abogado en Santa Fe, un hombre mayor y de buena reputación, lejos de los oídos curiosos de nuestro pueblo. No uses a los de aquí, me había advertido, todos le deben favores a alguien. Esa tarde, me senté con la guía telefónica, un objeto que no había tocado en años, y busqué el número del abogado. Marcar esos dígitos fue uno de los actos más difíciles de mi vida. Mi dedo temblaba sobre los botones. Era cruzar una línea sin retorno, era declarar la guerra oficialmente. Cuando una voz amable de recepcionista contestó al otro lado, respiré hondo y dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma: quisiera hacer una cita con el señor Armijo. Mi nombre es Esperanza Montoya. El progreso fue lento, 1 pulgada cada día. Empecé a pedir copias de mis propios estados de cuenta, directamente al banco. Aprendí a usar la computadora vieja de Arturo para revisar mis correos electrónicos, algo que siempre me había negado a hacer. Cada pequeña tarea que completaba sin la ayuda de mis hijos era un ladrillo más en mi fortaleza. Ellos lo notaron, por supuesto. Sus llamadas se volvieron más frecuentes, su tono más insistente, a veces casi amenazante. Un día, Rubén apareció en mi puerta con una pila de sobres. Mamá, estas facturas están vencidas. Si no me dejas ayudarte, te van a cortar la luz, el agua. Eso es lo que quieres. ¿Vivir en la oscuridad? Su táctica era el miedo. Quería hacerme sentir incapaz, una anciana senil que no podía manejar su propia vida. Lo miré fijamente, tomé los sobres de su mano y le dije: gracias por traerlos, hijo. Yo me encargo. Y le cerré la puerta en la cara, suavemente, sin enojo. El poder que sentí en ese momento fue inmenso. La cita con el abogado Armijo fue reveladora. Era un hombre de pelo blanco y ojos cansados que había visto de todo. Escuchó mi historia sin interrumpirme, leyendo la carta de Arturo y los documentos que había logrado reunir. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo rato, mirando por la ventana de su oficina hacia las montañas. Luego se volvió hacia mí y dijo: Doña Esperanza, lo que sus hijos están intentando hacer se llama explotación financiera de un anciano. Y es un delito muy grave. Oírlo ponerle un nombre legal a su traición fue extrañamente liberador. No era mi imaginación, no era una disputa familiar. Era un crimen. El señor Armijo me explicó mis opciones, los pasos a seguir.
Habló de congelar cuentas, de revocar poderes notariales, de auditorías. Eran palabras que apenas entendía, pero el mensaje era claro: tenía armas para luchar. Salí de su oficina sintiendo que el suelo bajo mis pies era, por primera vez en semanas, sólido y firme. En el viaje de regreso a Cielo Azul, vi mi reflejo en la ventanilla del autobús. La mujer que me devolvía la mirada no era la misma que había salido de casa esa mañana. Sus ojos ya no estaban nublados por el llanto y la confusión. Había una dureza en ellos, una claridad. Las arrugas de mi rostro ya no parecían solo marcas del tiempo, sino mapas de batallas libradas. La repostera de manos suaves se había convertido en una guerrera. Esa noche, mis hijos llamaron, uno tras otro, con la misma cantinela de preocupación falsa. Por primera vez, no sentí ni miedo ni culpa. Sentí una especie de piedad por ellos. Estaban tan atrapados en su codicia que habían destruido lo único de valor que realmente tenían, una familia. Su plan dependía de mi debilidad, pero no contaban con que el amor de Arturo, incluso desde la tumba, me daría la fuerza para cambiar. Me di cuenta de que mi transformación no se trataba solo de salvar mi casa o mi dinero. Se trataba de salvarme a mí misma, mi dignidad, el legado de 50 años de amor y trabajo. Si permitía que me pisotearan, estaría traicionando no solo a Arturo, sino a la mujer que yo había sido toda mi vida. No iba a permitir que el último capítulo de mi historia fuera escrito por la avaricia de otros. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de cielo azul con los mismos colores del adobe de mi casa, saqué la carta de Arturo de su escondite. Ya no la leía con desesperación, sino con gratitud. Era mi mapa, mi brújula. Él me había dado la verdad, Consuelo me había dado el coraje y el abogado Armijo me había dado las herramientas. El resto dependía de mí. La jornada había sido dolorosa, llena de tropiezos y miedos, pero me había llevado a este punto. Me senté en el porche, sintiendo la brisa fresca de la tarde. El canto de los cenzontles llenaba el aire. Arturo amaba a esos pájaros. Escucharlos ya no me producía una punzada de dolor, sino una sensación de paz. Era como si él estuviera allí conmigo, asintiendo, diciéndome que estaba haciendo lo correcto. Sabía que el camino que tenía por delante sería aún más difícil, que la confrontación final sería terrible. Pero ya no tenía miedo. El miedo había sido reemplazado por una resolución inquebrantable. Miré mis manos, las mismas que habían amasado miles de bizcochitos, las mismas que habían acunado a mis bebés. Ahora, estaban listas para firmar los documentos que desharían los planes de mis hijos, listas para marcar el número de teléfono que iniciaría la batalla final. Ya no era la misma. Era Esperanza Montoya, y estaba a punto de reclamar mi vida. La conquista de mi vida no comenzó con un grito, sino con el aroma del café recién hecho. Los convoqué a los dos a casa un domingo por la mañana, con la excusa de que quería hablar sobre el futuro. Vinieron juntos, una muestra de unidad que antes me habría conmovido y que ahora me parecía una vulgaridad. Se sentaron a la mesa del comedor, en los mismos lugares donde habían comido mis bizcochitos desde niños, esperando otra sesión de súplicas o de confusión. Yo les serví café en las tazas buenas, las que usábamos en Navidad, un pequeño acto de normalidad que los desarmó por completo. El contraste con la mujer que habían conocido era palpable. La esperanza de antes, la viuda frágil y llorosa, había desaparecido. En su lugar, se sentaba una mujer que los miraba directamente a los ojos, sin parpadear. No había temblor en mis manos cuando puse las tazas sobre la mesa. Había un silencio denso en la habitación, uno que ya no era de luto, sino de juicio. Podía ver la incomodidad creciendo en sus rostros, la forma en que Rubén ajustaba el cuello de su camisa y Sofía evitaba mi mirada, concentrándose en el vapor que salía de su taza. En lugar de hablar, deslicé dos cosas sobre la mesa de madera pulida. La primera era la carta de Arturo, su caligrafía temblorosa ahora un testimonio irrefutable. La segunda era una carpeta que me había preparado el abogado Armijo, con copias de las transferencias bancarias no autorizadas y los documentos de la agencia inmobiliaria que habían intentado hacerme firmar. No dije nada. Dejé que los papeles hablaran por mí. Vi cómo los ojos de Sofía se abrían de par en par al reconocer la carta, y la mandíbula de Rubén se apretaba hasta volverse una línea blanca. La primera reacción fue la negación, tan predecible y patética. Sofía intentó llorar, sus sollozos ensayados no me provocaron más que un profundo cansancio. Mamá, ¿cómo puedes pensar eso de nosotros? Papá no estaba bien de la cabeza al final. Estaba confundido, paranoico. Rubén, por su parte, optó por la ira. Esto es ridículo. Es una calumnia. Alguien te está metiendo ideas en la cabeza. ¿Fue esa vieja chismosa de Consuelo? Pero sus voces carecían de convicción, eran las últimas bocanadas de aire de unos mentirosos atrapados. Mi respuesta fue tan fría y tranquila como el acero. La única confusión aquí, dije,
mi voz resonando en el silencio, es la que ustedes crearon pensando que mi dolor me había vuelto estúpida. Pensaron que la vejez era una enfermedad que borraba la memoria y el carácter. Se equivocaron. Levanté la carpeta del abogado. Y en cuanto a la paranoia de su padre, resulta que tenía todos los recibos para probarla. La palabra, recibos, pareció golpearles físicamente. Sofía dejó de llorar y su rostro se quedó vacío, sin máscara a la que recurrir. La conquista tangible llegó en forma de documentos legales. Les informé, con la misma calma, que el poder notarial que les había otorgado años atrás había sido revocado esa misma semana. Les expliqué que el banco había sido notificado y que cualquier intento de acceder a mis cuentas sería considerado un delito. Les dije que la venta de mi casa, la casa que su padre construyó con estas manos que le sirvieron café, quedaba cancelada. Cada frase era un clavo en el ataúd de su plan. El después inmediato fue un silencio atronador. Se quedaron mirándome como si fuera una extraña, una aparición que había tomado el cuerpo de su madre. Y en cierto modo, lo era. La mujer que ellos creían poder manipular había muerto. La que estaba sentada frente a ellos era la matriarca de la familia Montoya, un título que yo misma me había olvidado de reclamar. Les pedí que me devolvieran las llaves de la casa. Rubén las arrojó sobre la mesa con un gesto de furia contenida, mientras Sofía simplemente las dejó caer de su mano temblorosa. Cuando se levantaron para irse, no hubo un abrazo de despedida, ni un «te quiero». Solo hubo la mirada de dos extraños que habían perdido una apuesta. Desde la puerta, Rubén se giró y me dijo con un veneno que nunca antes le había oído: «Te vas a morir sola en esta casa». Y yo, por primera vez, le respondí sin miedo, mirándolo fijamente a los ojos: «Prefiero morir sola en mi casa, que mal acompañada en la de ustedes». El portazo que dieron al salir fue el sonido de mi libertad. La casa, que se había sentido como una prisión, de repente se expandió. El silencio que dejaron atrás no era de soledad, era de paz. Caminé por las habitaciones, tocando los muebles, mirando por las ventanas. Todo era mío. Mi espacio, mis decisiones, mi vida. Esa tarde, hice algo que no había hecho en meses. Entré a mi cocina, saqué la harina, los huevos, la canela, y empecé a hornear una tanda de bizcochitos. El aroma que llenó la casa no era solo de galletas, era el olor de mi propia resurrección. Mi nueva rutina se convirtió en mi ancla. Comencé a manejar mis propias finanzas, con la ayuda de un cuaderno y una calculadora, como en los viejos tiempos. Fui al mercado yo sola, hablé con mis vecinos, retomé mi lugar en la comunidad. La gente me miraba diferente. La lástima en sus ojos fue reemplazada por una mezcla de sorpresa y respeto. Doña Esperanza ya no era la pobre viuda, era la mujer que le había cerrado la puerta en las narices a sus propios hijos. Algunos susurraban, otros admiraban, pero nadie volvió a tratarme como a una niña. Consuelo vino a visitarme esa semana. Trajo una botella de tequila y 2 vasitos. Nos sentamos en el porche, viendo el atardecer, y brindamos. No brindamos por la victoria, sino por la fortaleza. Te lo dije, comadre, me dijo con una sonrisa. Dentro de cada una de nosotras hay una leona dormida. A veces solo hace falta que intenten robarte la cueva para que despierte. Sus palabras se quedaron conmigo. Yo no había cambiado, simplemente había recordado quién era. El padre Mateo me detuvo después de la misa del domingo siguiente. No hablamos de la carta, no hacía falta. Solo me tomó las manos y me dijo: «Arturo estaría muy orgulloso de usted, doña Esperanza». Muy orgulloso. En sus ojos vi el alivio de un hombre que había cumplido una promesa difícil y había visto florecer su resultado. Esa bendición silenciosa significó más para mí que cualquier sermón. Era la confirmación de que había honrado la última voluntad de mi esposo. Mi conquista intangible fue la más valiosa, recuperé mi nombre. Durante años, había sido la esposa de Arturo, luego la mamá de Rubén y Sofía, y finalmente la viuda de Montoya. Ese día, en mi casa silenciosa y llena del olor a canela, volví a ser simplemente Esperanza. Una mujer completa, con un pasado, un presente, lo más importante, un futuro que me pertenecía solo a mí. La soledad que tanto temía se convirtió en una bendita soberanía. El huerto se transformó bajo mis cuidados. Los rosales de Arturo, que se habían estado marchitando, volvieron a florecer con una fuerza increíble. Cada rosa roja que se abría era un pequeño milagro, un símbolo de que la vida, incluso después del peor de los inviernos, siempre encuentra la manera de renacer. Cuidar de esas plantas se convirtió en mi terapia, mi conexión con Arturo y con la tierra que nos había sostenido a ambos. Por supuesto, hubo momentos de una tristeza profunda. Por las noches, a veces miraba las fotos de mis hijos cuando eran pequeños y el corazón se me encogía. Lloraba no por la madre que ellos habían perdido, sino por los hijos que yo había perdido.
La traición no borra el amor de un día para otro, lo envenena, lo corrompe, y vivir con ese veneno dentro es una pena que me acompañará siempre. Pero aprendí a vivir con ella, como se vive con una cicatriz. Las reacciones externas siguieron sorprendiéndome. Un día, en la tienda del pueblo, una mujer más joven que yo, a la que apenas conocía, se me acercó y me dijo en voz baja: «Gracias, doña Esperanza. Mi familia está intentando hacer lo mismo conmigo. Verla a usted me ha dado el coraje para buscar ayuda». En ese momento, entendí que mi lucha no había sido solo mía. Sin quererlo, me había convertido en un faro para otras personas que se sentían invisibles. Mi vida ahora es más pequeña, pero infinitamente más rica. Mis días están llenos de cosas simples: el calor del sol en mi porche, el sabor de mi propio guisado, una llamada telefónica con consuelo, el murmullo de mis oraciones por la noche. He descubierto que la independencia no tiene precio y que la dignidad es el único patrimonio que nadie te puede arrebatar si no se lo permites. La relación con mis hijos, si se le puede llamar así, es inexistente. Escuché a través de chismes del pueblo que se mudaron de estado, ahogados en esas deudas que querían pagar con mi casa. No siento alegría por su desgracia, solo una inmensa y vacía tristeza. Son las consecuencias de sus propias decisiones, una cosecha amarga que ellos mismos sembraron. He aprendido que el verdadero perdón no es olvidar, sino soltar la esperanza de que el pasado pudo haber sido diferente. Reflexionando sobre todo el camino recorrido, me doy cuenta de que la carta de Arturo no fue una maldición, fue un regalo. Fue su último acto de amor, uno que me obligó a levantarme del suelo y a luchar. Me regaló la oportunidad de vivir los últimos años de mi vida no como una sombra, sino como la dueña de mi propia luz. Me enseñó que el amor verdadero no te hace más débil, te da las armas para ser más fuerte. La vieja Esperanza, la que dudaba de sí misma y tenía miedo de un sobre amarillo, me parece ahora una extraña lejana. La recuerdo con cariño, como se recuerda a una versión más joven de uno mismo. Pero ya no soy ella. Soy la mujer que aprendió a leer estados de cuenta a los 78 años, la que despidió a sus hijos para salvarse a sí misma, la que descubrió que la resiliencia, como un buen dulce de leche, se hace a fuego lento y con mucha paciencia. A veces, la gente me pregunta si no me siento sola. Y yo les sonrío y les digo la verdad. Me sentía mucho más sola cuando estaba rodeada de mentiras, cuando mi casa estaba llena de gente que no me veía. Ahora, en mi bendito silencio, estoy en la mejor compañía que podría desear, la mía. Estoy en paz con mis recuerdos, en paz con mis decisiones y en paz con mi futuro, sea cual sea. Si hay algo que he aprendido en este viaje, una verdad que quisiera compartir con cualquiera que esté escuchando mi historia, es esta: tu valor no disminuye con los años. Tu voz no se vuelve menos importante solo porque tu cuerpo se cansa. La edad puede traer arrugas a tu piel, pero no tiene por qué poner cadenas en tu alma. Eres el guardián de tu propia vida, el único que tiene derecho a escribir el capítulo final. No dejes que nadie, ni siquiera la sangre de tu sangre, te convenza de que eres una carga. No permitas que te silencien con falsa preocupación o que te infantilicen con un cariño condescendiente. Tu experiencia es tu poder. Tu historia es tu legado. Y tu dignidad es tu hogar, un lugar sagrado del que nunca debes permitir que te desalojen. Así que, levántate. Cuida de tu jardín, hornea tus galletas, paga tus propias facturas. Y si alguna vez la vida te entrega una carta que tienes miedo de abrir, recuerda a esta vieja repostera de cielo azul. Ábrela. La verdad, por más dolorosa que sea, siempre será el primer ingrediente para ser libre. Y la libertad, mis amigos, sabe más dulce que cualquier postre que yo haya preparado jamás.